Ahora sí. 17, bien. Bueno, vamos a ver otra parte teórica. Y bueno, el martes que viene vemos la parte más de los fierros, de los equipos. Bien. eh, entonces, tenemos que ver un par de temitas más que son teóricos. Vamos a ver un tema más o dos a lo sumo y después cortamos porque es mucha información para procesarlo en una sola clase, ¿no? De todas maneras, esto va a quedar grabado y bueno, les va a servir. Bien, lo que nosotros vemos de una cámara es esto, ¿no? Vemos este equipo. Y esto es lo que entendemos por cámara. En general una cámara está compuesta por una parte electrónica y la parte del lente. La parte del lente es la que acabamos de ver y sus funciones y características. Y la parte de la cámara es la que tendríamos que ver ahora un poquito cómo es internamente, cómo está compuesto y demás. En los años 90 hubo una guerra entre lo que es CCD y CMOS. Hubo una guerra, la cual terminó ganando el CMOS. La guerra que terminó ganando CMOS. El CCD estaba asociado y estaba diseñado, es un dispositivo que estaba asociado y estaba diseñado para trabajar con los monitores de tubo, ¿no? Entonces, el CMOS lo que hacía era tomaba una línea, tomaba una línea de imagen y la retransmitía. De la misma manera que lo reproducían los monitores. Los monitores trabajaban por líneas. Los monitores de tubo eh, trabajaban internamente por una transmisión de líneas. O sea, lo que hacían era transmitir líneas. Transmitían líneas, 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 líneas. Lo que pasa es que lo hacían a una velocidad tan elevada que nuestros ojos no se daban cuenta. Terminó ganando la guerra el CMOS y entonces ahora nos vamos a centrar solamente en el CMOS porque el CMOS trabaja píxel a píxel, o sea, trabaja punto a punto. El CMOS es un dispositivo que nosotros lo vemos así, ¿no? Es este cristal de unos 3 por de unos digamos 3 centímetros por 2 centímetros más o menos. Ahora después vamos a poner las medidas exactas, pero en ese espacio de 3 por 2 existe una gran cantidad de estos elementos que ahora los vamos a ver que son unos elementos que toman la luz y la convierten en impulsos eléctricos, en pulsos eléctricos. Cada uno de estos elementos toma la luz y lo convierte en pulsos eléctricos. De esta forma, ¿ven? Entra la luz en un instante y toma lo que está entrando de verde, lo que está entrando de rojo y lo que está entrando de azul. Compensa a través de filtros cada entrada de luz. Entonces de esa forma envía en un solo píxel toda la información de la entrada de luz. ¿Tá? Es decir, que si yo tengo pocos píxeles y recibo la imagen que me trae el lente, lo que voy a ver es la composición de colores en pocos píxeles. Voy a ver una imagen, pero voy a ver una imagen borrosa. Conforme voy teniendo para la misma dimensión, ¿no? para los mismos 2 por 3 milímetros, voy teniendo mayor cantidad de estos elementos. ¿Qué voy obteniendo? Voy obteniendo una imagen más nítida, con mayor resolución. ¿Tá? El CMOS, ¿qué es lo que hace entonces? Me toma toda la información que le viene en forma de luz, la convierte en pulsos eléctricos y después lo que hace es la pasa a lo que son la información de columna, la información de fila, las, las compila, la pasa a una ganancia y la pasa a una línea a una línea. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja del CMOS respecto a cualquier otro sistema? La gran ventaja del CMOS es que me transmite la imagen directamente. Es como si yo tomara una foto en un instante
y la transmitiera directamente a, a, una, a, a, a una pantalla. Es casi directo la transmisión de la imagen, sin ningún intermediario. ¿Esto qué me permite entonces? Me permite, mediante los sistemas de compresión y demás, tomar la imagen y tomar varias imágenes a la vez, empezar a tomar imágenes y esa sucesión de imágenes convertirlas en video. Que en definitiva es eso lo que hacen los sistemas de cámaras. Sin entrar tanto en lo que es el tema de esa parte, digamos, electrónica, o el desarrollo de esa parte electrónica, lo que podemos inferir, y acá tenemos las medidas exactas, es que un chip de CMOS, o sea, el cristal este que ustedes ven acá, este cristal tiene una medida estándar de 36 por 24. Esta medida estándar de 36 por 24, después vamos a ver que puede variar, pero por ahora tomenlo como un estándar de 36-24, ¿no? Entonces en ese cristal de 36 por 24 yo puedo tener 176 por 144 píxeles. O sea, puedo tener 176 por 144 de esos sensores. En 176 por 144 se dice que tengo una resolución de QSIF, que es una resolución muy baja, ¿no? Puedo tener también una resolución de SIF y así sucesivamente irme hasta lo que se usa ahora, que son de 3 a 5 megapíxeles. Hoy en día el estándar es de 3 a 5 megapíxeles. ¿Tá? Una cámara de 3 a 5 megapíxeles es el estándar. Es decir que hoy en día, respecto de los inicios, estamos muy por arriba. Estamos en 2048 por 1536 píxeles, 3 megapíxeles, en un espacio de 36 por 24 milímetros. ¿Tá? Entonces esto nos permite tener imágenes con muy buena resolución. Imágenes con muy buena resolución. Hasta hace no muchos años, 10 años atrás, las cámaras profesionales de fotografía tenían esta resolución, 3 megapíxeles en una cámara fotográfica muy buena. Hoy en día una cámara estándar ya tiene 3 megapíxeles. Hay cámaras de mayor resolución, 8 megapíxeles y más todavía. Entonces, eso es lo que me va a permitir tener una imagen muy buena. Ahora, hay que ser coherentes con lo siguiente. Y esto es acá donde tenemos que tener la siguiente, el siguiente criterio, ¿no? Obviamente que cuanto mayor sea la resolución, vamos a tener una mejor imagen. Eso está claro. Cuanto mayor es la resolución, tenemos una mejor imagen. Ahora, ¿cuáles son los... O sea, con esa imagen nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer con esa imagen? ¿No? Si tenemos una imagen de 5 megapíxeles, la estamos viendo. Si tenemos un monitor que no soporta 5 megapíxeles, o mejor dicho, ¿no? Una cámara de 5 megapíxeles, ¿a dónde va a ir? Y va a ir, por ejemplo, a una grabadora, a una DVR, si es que es analógica. Entonces una cámara de 5 megapíxeles tiene que ir a una grabadora que sea de 5 megapíxeles para que se pueda ver en 5 megapíxeles. Y esa grabadora de 5 megapíxeles, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener asociada una pantalla que soporte imágenes en 5 megapíxeles. Y si yo quiero ver las grabaciones y si quiero guardar ese formato de grabaciones, tengo que tener un disco capaz que me guarde en 5 megapíxeles o menos. Lo que va a suceder siempre es que voy a tener que grabar en menos. Y si yo lo quiero ver por internet, tengo que tener una red o un internet que me soporte ver cámaras en 5 megapíxeles. ¿Se entiende entonces ese punto de coherencia? Ese punto de coherencia es importantísimo. ¿Por qué?
porque cerca del 60-70% de las cámaras que hay distribuidas no se están viendo, o sea, no se están viendo en vivo, ¿no? O sea, Ujú, no hay personal que vea todas las, o sea, imagínense todas las cámaras, por ejemplo, ¿no? Imagínense todas las cámaras que hay distribuidas en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. No hay ujú, personal que está viendo todas esas cámaras. Entonces, ¿de qué me sirve tener un montón de cámaras a una resolución altísima si nadie las está viendo en esa resolución y simplemente se accede para ver las grabaciones? O se las accede eventualmente cuando hay un, un ilícito. claro, Ujú, un siniestro en proceso. ¿entiendes? Ujú, Eh, y encima tengo que tener la capacidad de transmitirlo, grabarlo, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí es donde uno ujú, empieza a jugar con el tema de la resolución y bueno, y lo que se ve. A nivel, digamos, privado, eso sí, digamos, a nivel Estado, a nivel privado, mucho menos todavía. Hay un montón de negocios, empresas, que tienen las cámaras puestas y nadie las ve. Pero absolutamente nadie las ve. Solamente se accede a esas grabaciones cuando alguien necesita ver o cuando sucedió algún siniestro, hay una pérdida o quieren verificar algo. ujú, Entonces, eh, tienen que, tiene que haber una coherencia con eso, ¿no? ujú, Igual siempre, igual esto se calcula, después en una clase vamos a ver esos cálculos. Entonces ese ujú, es lo que les quería mencionar. Hoy en día con 3 megapíxeles podemos andar bien, podemos grabar, bueno, grabar no, todavía grabar es caro para lo que es el tema de grabar en 3 megapíxeles. Pero sí podemos visualizarlas y podemos tener cámaras con muy buena resolución en 3 megapíxeles, ¿no? Eh, esta, esta tabla es muy interesante porque, fíjense, de 720 a 1080 no es que la resolución es el doble. Ven que no es el doble, sino como que es un poquito más. Y de 1080 a 1440, 3 megapíxeles, es un poquito más. Y entre 3 megapíxeles y 4 megapíxeles, ahí sí hay un salto un poco más importante. Entonces, ¿cuáles son mis cuellos de botella? Mis cuellos de botella van a ser dos. Cuando yo manejo imágenes, voy a tener dos cuellos de botella. Uno va a ser la resolución y otro van a ser los frames. Perdón, digo mal. Voy a tener dos cuellos de botella. En lo que es el tema de cámaras, siempre voy a tener dos cuellos de botella. Los cuellos de botella van a ser la grabación y la transmisión. ¿Tá? La grabación y la transmisión. Es decir, que si yo quiero transmitir, supónganse, 8 cámaras, ¿no? A 3 megapíxeles, tengo que ver de qué manera esas cámaras, esas 8 cámaras a 3 megapíxeles las puedo transmitir por el ancho de banda que me da mi proveedor del negocio o me da mi proveedor de internet. Si yo estoy trabajando en una red privada, lo que tengo que calcular es que esa red no se sature. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un sistema de cámaras en un barrio cerrado, en un parque industrial, lo que tengo que empezar a calcular es si, bueno, pongo cámaras de 3 megapíxeles. Bueno, ¿de qué manera optimizo la transmisión de esas cámaras para que me lleguen al centro de monitoreo a la mejor resolución posible? Ese es un trabajo que no siempre se hace. A nosotros que nos toca ir a auditar, hacer auditorías, nos encontramos muchas veces que se ponen cámaras en alta resolución y después no se hace la configuración correcta y tienen muchos problemas de lag o la imagen que llega tardía o imagen que viene en movimiento continuo. O sea, vos lo ves a la imagen que llega un movimiento que se está moviendo y de golpe se produce una pausa y después se mueve todo junto. Bueno, todas esas son errores de configuración. Y les doy un caso muy puntual. Eh,
estamos haciendo ahora una pequeña auditoría en las Galerías Pacífico, donde se nos llamó porque hay un sistema de cámaras instalado nuevo, entregado hace, hace 3 4 meses, donde tienen ese problema. Tienen lag. O sea, el vigilador reporta un evento y el de monitoreo ve el evento recién eh, 10 segundos después, entre 10 y 15 segundos después, cosa que para lo que es vigilancia en ese lugar es mucho. Y se encontró que hay problemas en lo que es la configuración, no en la red, no en la certificación de red, o sea, las redes están bien armadas, pero sí hay problemas en esto, en que se pusieron cámaras de alta resolución sin la correcta, sin el correcto cálculo de soporte de red. Entonces ahí tenemos un problema. Después lo vamos a analizar o sea, qué opciones tenemos, ¿no? Ahora vamos a analizar qué opciones tenemos para justamente optimizar los recursos con los que trabajamos. Pero entonces, ¿cuáles van a ser mis cuellos de botella? Mis cuellos de botella van a ser la grabación y mi cuello de botella va a ser la red que tengo disponible. Eh, ¿Se entiende entonces un poquito esto? Cómo es que nos vamos metiendo en este tema que por ahí ya es un poquito más complejo? Sí, pero sí. ¿Sí? Resto ahí. Bien. Bueno, ahí tengo varios ok que se va entendiendo. Bien. Entonces, yo con qué... entonces ahora vamos a analizar, o sea, ya sabemos que entonces tenemos resoluciones, ¿no? Tenemos resoluciones. Profe, Sí, disculpe, una sola preguntita. sí, Leemos, le molesta. El tema es así. Para la configuración de red, para poder con cámaras de, como dice usted, de alta definición, es según los píxeles que mande la red para poder este, limpiar la imagen, configurar, perdón. no entendí la pregunta. Con- Digo, para poder ¿cómo se llama? Configurar el soporte de red, según lo que manda Internet, sí, según lo que nos llega de Internet. sí, Este, para cámaras de ese tipo, tiene que ser un peso determinado, o sea, unos píxeles determinados, bien, perdón, un ancho de banda determinado, discúlpeme. claro, bien, el tema es el siguiente. Suponete que vos tenés una red, ¿no? Vos tenés la... Ujú, Primero, si tenés... hay que ver si tenés una... O sea, hay que analizar el escenario. El escenario, ¿no? ujú, Si vos tenés una casa de familia, una propiedad de casa de familia, ¿cuál va a ser tu red? Tu red va a ser la que te da el proveedor, ¿no? Te va a dar ujú, una red para que vos te conectes por wifi o por cable y te va a dar un router para que vos te conectas por internet. ujú, Listo. Entonces, eso es lo que vos disponés. Entonces, ¿vos qué haces? Verificás cuál es tu ancho de subida, porque vos lo que vas a hacer es subir videos para ver ajá, las cámaras desde tu celular, ¿no? Entonces te verificas ujú, cuál es el ancho de subida de videos y en función de eso vos tratás de meter las cámaras que vos tenés, por ejemplo, si son de 3 megapíxeles, tratás de meter esas 6 cámaras, 8 cámaras en ese ancho o en la mitad de ese ancho ujú, de subida de video. ¿Tá? Eso lo podés calcular. ajá. Ahora, A ver, pero en una clase lo vamos a ver eso, los cálculos de esto de red, tanto de red como bien, de bien, almacenamiento. Pero vos tenés que correcto, tratar de subirlo ahí, ¿no? bien, ¿Con qué vas a contar para poder subirlo? Bueno, vas a contar con esto, ujú, con estos parámetros que vos podés modificar, que son la resolución, los frames, la compresión, la agenda de grabación y los eventos de grabación. O sea, vos con estos elementos, o sea, configurando estos parámetros, vos vas a poder aprovechar al máximo tu ancho de banda y también tu capacidad de grabación. ajá, bien, Bien, entonces, la resolución? ¿Cómo afecta la resolución a lo que es la grabación y la transmisión de datos?
Bien. Entonces, imagínense que esto es un segundo. O sea, desde acá, desde el inicio del azul hasta el fin del azul es un segundo. Si yo tengo 15 frames, es como si metiera 15 fotos en ese segundo. Está 15 fotos en ese segundo. Si yo tengo 30 frames por segundo, es como si en ese segundo yo metiera 30 fotos. Si tengo 60, es como que en ese segundo metiera 60 fotos. Acá es muy visual verlo, ¿no? Esto es muy visual para verlo, por eso lo puse. ¿Y qué significa esto? Se toma a ver, como base que el ojo humano, el ojo nuestro, a partir de los 10 a 12 frames ya ve movimiento continuo. O sea, si vos tenés un video de a 12 frames, ves como si fuera movimiento continuo. ¿Tá? Lo ves a movimiento continuo. Entonces vos podrías configurar tu transmisión o tu grabación en 15 frames sin ningún tipo de problema y lo verías con movimiento continuo. Ahora, hay que ver y hay que analizar en qué contexto lo estás usando el sistema. Por ejemplo, si vos, el, si vos estás usando las cámaras en un contexto de un perímetro de un barrio, en 10, 15 frames lo puedes utilizar. ¿Por qué? Porque si una persona entra, vos la vas a ver que entra, que camina, que se mueve por el perímetro, que va hacia un lado, va hacia el otro. Lo mismo en un negocio, en una empresa, lo podés utilizar. Ahora, en un sector donde se cuenta plata, donde tenés el cajero contando dinero en una caja de un pharmacity, en una caja de un supermercado, en la caja de un banco, ni hablar, entonces lo que vas a tratar de hacer es llevarlo a 25 o 30 frames, porque ahí vas a poder, en caso que se requiera, eh, hacer una auditoría por algún problema, vas a poder distinguir mejor el conteo y el manejo de los billetes. ¿Tá? Entonces, si vos estás trabajando en función de dónde estés trabajando, vas a poder utilizar una mayor cantidad de frame o menor cantidad de frame. En el 90% de los casos vas a usar entre 10, 12 y 15 frames. Ya en otros casos más específicos como los que te acabo de contar, y podés llegar a necesitar usar 30 o más frames. ¿Tá? Pero ¿eso qué va a implicar? Que vas a, que vas a necesitar el doble de capacidad de grabación. O sea, en vez de un disco, por ahí necesitas dos. ¿Tá? Eso igual después lo vamos a calcular y vamos a ver cómo afecta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Para mayor resolución se debe poner mayor capacidad de disco, Claro, para ¿correcto? mayor cantidad de frames, mayor cantidad de Diferente fotogramas. cantidad de frame. Sí, mayor Ujú, cantidad de fotogramas. Estos son ajá. fotogramas. Fotogramas. ¿Está bien? Ajá. Esto es Bien. resolución. La resolución no la podemos cambiar. Bien. Después tenemos lo que son los algoritmos de compresión. ¿Tá? ¿Qué otra cosa podemos aprovechar para grabar mejor? ¿No? Son los algoritmos de compresión. Los algoritmos de compresión, ¿qué me permiten? Me permiten también ahorrar grabaciones, ahorrar espacio y ahorrar transmisión. O sea, me permiten ahorrar espacio de disco de grabación y me permiten ahorrar ancho de banda de transmisión. O sea, siempre tengo el mismo problema. Mis dos cuellos de botella dijimos que son el disco de grabación o los discos de grabación y la red de transmisión de las cámaras, tanto en IP como en analógico. Bien, entonces un sistema de compresión básica lo que hace es te toma un fotograma y te lo comprime, te toma fotograma por fotograma y te lo comprime. Es como si fuera el WinRAR. ¿Vieron el WinRAR que uno agarra un archivo y lo pone en el WinRAR y lo comprime? Bueno, esto sería lo mismo. Lo que hace es una compresión directa del archivo. Ese es el sistema básico de compresión. Ahora, hay algoritmos avanzados de compresión que hacen el siguiente proceso. Toman un fotograma de inicio, toman un fotograma final, por ejemplo, de 5 fotogramas, y solamente graba o transmite los píxeles que tengan movimiento. Los píxeles que son iguales no los
tiene en cuenta, porque usa de base el fotograma inicial y después hace una pausa para retomar, ¿no? Entonces de esta forma, vos que grabás, en vez de grabar cinco fotos, es como si estuvieras grabando dos fotos más un pedacito. ¿Se entiende? Este formato de compresión es un poquito más elaborado, pero muy sencillo de entender. En Ujú, vez de grabar 5 fotogramas, grabas solamente 2 fotogramas ujú, y solamente los píxeles que se mueven. Entonces ahí ahorras un montón de espacio de disco y ahorras un montón de espacio de transmisión. ¿Está? Ahí. Entonces, entonces, los frames es importante ajustarlos de acuerdo a el lugar donde estamos al lugar donde estamos trabajando, ¿no? O a los requerimientos que tengamos, y después saber utilizar el formato de compresión, o sea, los formatos de compresión. Hoy en día se está utilizando como estándar el formato H265, que es un muy buen formato de compresión. El H265 es un muy buen formato de compresión. Entonces podemos grabar en un disco de 1 terabyte 30 días sin ningún tipo de problema, 8 cámaras o algo así. Pero igual eso después lo vamos a calcular y vamos a ir viendo cómo incide todo, ¿no? ujú. Otra cosa que podemos tener en cuenta son las agendas y los eventos de grabación. Agendas y eventos de grabación. Eh, en la agenda de grabación, por ejemplo, lo que hacemos es grabar solamente en determinadas circunstancias. O sea, grabar en determinadas circunstancias. Es una agenda, ¿no? O sea, es por horario. Por ejemplo, ¿no? Si vos tenés un sistema de cámaras en una fábrica, ¿no? La parte de oficina de la fábrica o sea, la parte de oficinas de la fábrica durante el día está abierto y durante la noche está cerrado. Entonces, vos Ujú, programás para que las cámaras de la parte de oficinas de la fábrica durante el día grabe en forma continua y durante la noche grabe solo si hay movimiento. O sea, si hay ajá, movimiento, si la cámara detecta movimiento, ahí que grabe. El resto durante el día graba solamente graba todo el tiempo. Entonces de esa forma, en vez de grabar 24 horas, estás grabando 8. Y entonces te ajá, ahorraste un montón de espacio de disco. ujú, Eso es una agenda de grabación. Se puede adaptar a lo que uno necesite, ¿no? Y el evento de grabación es algo más reciente, no tanto. Digo más reciente, pero en realidad no tanto. Pero si uno en vez de grabar si uno en vez de grabar en forma continua graba por movimiento, entonces ahí tenemos un evento de grabación. Entonces graba solamente cuando hay movimiento, cuando hay un evento. Por ahí en vez de ese evento de movimiento podemos usar un evento que sea cruce de línea, que solamente grabe cuando hay un cruce de línea. Está bien, voy a perder un montón de información. Voy a perder un montón de información, pero solamente me va a grabar cuando se cruce una línea. Se puede llegar a implementar, te ahorra un montón de espacio en disco, pero no es lo más óptimo, ¿no? Porque después por ahí quiere auditar y solamente va a tener restos de grabaciones así sueltas de cruces de línea, nada más. Pero ujú, se puede llegar a implementar algo de eso. Hoy en día la mayoría de las cámaras tienen lo que es detección de movimiento. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un evento de grabación por cruce de línea. Ven cuando la persona está del lado de afuera, está marcada ahí con un cuadradito verde y hay una línea marcada, ¿no? Cuando la persona está cruzando, se pone en rojo y ahí se genera un evento. Y ahí se transmite ese evento a, eh, a la grabación y se graba eso. Esos son los eventos de grabación. Bien. ujú. Bueno, entonces, no quiero andar más en temas teóricos por ahora. Podríamos ir ahondando, pero vamos a dejar acá. Entonces, eh, en resumen, ¿no? ¿Qué, Ujú.
¿qué vimos hasta ahora? Y la clase pasada vimos un poco dónde se aplica cada una de las cámaras, donde Ujú, digamos las diferentes arquitecturas de cámaras, tanto para analógico como para IP. Lo que vimos ujú, ahora es un poco, o en esta clase teórica, vimos un poco lo que es el tema de los cableados de energía, que es lo que nos faltó de la clase pasada, y empezamos a ver un poco de la parte de lentes. Vimos lentes y vimos ujú. cámara. ¿Tá? Ah, pero- Entonces ya tenemos una idea de para qué sirven los lentes y tenemos una idea de cómo son las resoluciones. La clase que viene lo que vamos a hacer es llevar al aula eh, una grabadora, un NVR, cámaras IP, cámaras analógicas, y vamos entre ujú. todos a intentar ponerlas en marcha para, bueno, hacer una práctica y bueno, si nos da el tiempo, ver un poquito esto de cómo se configura la resolución y demás. ¿Tá? Bien, profe. Bueno, Ujú, bueno, vamos a cortar acá porque es mucha parte teórica y bueno, la ujú. verdad no es el objetivo hacerlo pesado, más allá que cortamos antes. Ujú. Si seguimos avanzando en el tema se va a hacer muy pesado. ¿Está bien? Bien, profe. Perfecto. Bueno, Ujú. bueno, damos por finalizada la clase. Creo que la primera Bien. parte de esta clase no quedó grabada, pero la segunda sí. Así que bueno, lo que quedó grabado lo voy a subir al YouTube para que lo vean, para que lo tengan como material. Perfecto, profe. Bueno, Bárbaro. Muchas gracias, Juan. Ujú. gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Nos vemos. Buenas noches. Que tengan buen Pasanos el día. link, por favor. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches para Gracias, buenas todos. noches. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Buenas noches.